bendiga, mis hermanos, en esta mañana preciosa. Nuevamente acá, hermanos, queriéndote compartir algo muy importante siempre sobre la palabra de Dios. Todos estos videos o esta serie de videos siempre van a estar hablando acerca de lo maravilloso que es la palabra de Dios para nuestras vidas, lo tremendo que es la palabra de Dios para nosotros y cómo nosotros tal vez, hermanos, la hemos dejado a un lado, quizás el estudio, y nos hemos enfocado a estudiar algunas otras cosas, quizás algunos libros que son muy edificantes también, pero ningún libro, ¿verdad?, va a ser tan edificante, va a tener tanta influencia poderosa como es la palabra de Dios, hermano, la palabra profética más segura que nosotros tenemos. En esta te voy a compartir un poquito lo que es la influencia, cómo la palabra de Dios tiene una influencia poderosa sobre cada uno de nosotros, sus hijos. Y es por eso que Dios insiste tanto en que nosotros permanezcamos en ella, en que nosotros cuando oremos con la palabra, que todo lo que hagamos nosotros sea basado en la palabra, como cuando el Señor le habló a Josué y le dijo que se mantuviera en esa palabra, que meditara en ella día y noche, que se mantuviera ahí porque Dios sabe la influencia poderosa que es su palabra, su voz. Imagínense que la tierra y todo cuanto existe fue creado por la palabra de Dios. Cuánto tú ves ahí alrededor, el mundo, los mares, que las olas del mar vengan con ímpetu, con fuerza y se detengan en la orilla del mar simplemente porque la palabra de Dios le dijo al mar que se detuviera ahí, que la ola del mar o las aguas de los mares llegaran hasta esa orilla, fue por la palabra de Dios. Cuando eso se desborda, la gente le llama un desastre natural llamado tsunami, inundación, etc. Pero la palabra de Dios le dice al mar, hasta ahí se tiene que detener. Y son una de las preguntas que le hizo a Job, porque la palabra de Dios es poderosa en su influencia para con nosotros. Quiero leerle, voy a mencionarle, mejor dicho, ciertos textos que tienen que ver con la influencia. Por ejemplo, Jeremías 5:14, ahí dice que la palabra de Dios es como un fuego, ¿verdad? Jeremías 23, el versículo 29, habla que la palabra de Dios trabaja como un martillo devastador. O sea, el fuego y el martillo lo que hacen es una purificación para sacar lo que es beneficioso, para sacar lo bello, sacar lo hermoso. Entonces la palabra de Dios aquí lo que hace es una influencia poderosa para sacar lo mejor que hay en nosotros. Dios fue el que nos creó, dice, a su imagen y semejanza. Y muchas veces nosotros en el transcurso de los años de la vida que vamos viviendo, vamos adquiriendo malas costumbres, cosas que no son agradables, malos hábitos. Y la palabra se encarga de romper, de quemar todas esas cosas que no son buenas, que no son agradables delante de Dios. Y eso hace que nosotros pues seamos mejores cristianos. Hay unos pasajes también que hay, como por ejemplo en Ezequiel 37:7, ahí usted habla, o ahí usted ha escuchado que en Ezequiel 37:7 habla, y en Hechos 19:20 son dos textos que si usted lo estudia en casa, por eso les dije que solo les iba a mencionar, si usted lo estudia en casa, es como la palabra de Dios en Ezequiel, a través de la palabra, viene vida, proporciona vida, su influencia produce vida, a tal manera de que los huesos que estaban en Ezequiel, que estaban muertos, era un cementerio de huesos secos, pero a través de esa palabra que el Señor le dijo al profeta Ezequiel, habla, dice, diles mi palabra, háblales mi palabra. Y después les dice, profetiza sobre ellos mi palabra, la palabra que Ezequiel decretó, dictaminó o habló a esos huesos. Según la palabra de Dios fue que vemos el resultado final de que se levantó un ejército. Pero no era lo importante el ejército, sino la enseñanza que Dios le estaba dando al profeta Ezequiel a través de este pasaje y enfocándose en el poder de la palabra. Y dice, estos huesos secos es el pueblo de Israel, es el pueblo de Dios. Hoy en día el pueblo de Dios, hermano, está seco. Le hace falta palabra de Dios. El pueblo, las iglesias, le hace falta palabra de Dios. Y por eso necesitamos la palabra de Dios para volver a revivir, para volver, dice, levántate tú que duermes y Cristo te alumbrará. Entonces necesitamos volver a despertar en la palabra de Dios. Necesitamos volver a esa palabra, hermano, porque hay muchos huesos que están secos. Y en Hechos 19:20 habla de una historia
de una predicación de los apóstoles, del apóstol que estaba ahí, hermanos, y no quiero profundizar, como les digo, si le estoy mencionando nada más para que usted lo investigue, Hechos 19:20, y habla ahí sobre unos brujos, por decirlo así, o personas que hacían hechizos, y vieron el poder que había en el apóstol por la palabra, porque se expresaba, dice, lo primero que se hace para que haya un milagro, dice que ellos ponían la palabra con denuedo. O sea, la palabra de Dios tiene que ser expuesta claramente, específicamente y con denuedo. O sea, quiere decir bien expuesta, bien explicada. El rema de Dios, la palabra viva, el rema expuesta va a producir los milagros que ellos estaban haciendo. Pero los brujos que estaban ahí, o los hechiceros que estaban ahí, o no sé cómo le llamaban ellos, su vida que tenían, o esa gente que son adivinadores, vieron lo que estaba haciendo el apóstol, y entonces ellos querían lo mismo, pero tuvieron una experiencia muy mala. Y la gente que observó esa experiencia mala que tuvieron estos hechiceros se dieron cuenta de que realmente los apóstoles había algo diferente en ellos, y era la palabra, era Dios mismo, la palabra. Y entonces dice que ahí, hermano, analizando eso, usted lo ve, vendieron los libros, dice, y era mucho dinero lo que había ahí. O sea, la palabra es tan influenciante, tan poderosa, tiene un poder de influencia sobre nosotros, valga la redundancia, que lo repita tanto, pero es que es tan poderosa que te cambia todo, hermano. Te cambia la vida, te cambia la forma de pensar, te cambia la forma de mirar, te cambia la forma de hablar, te transforma, hablas diferente, piensas diferente, miras diferente, actúas diferente, te cambia el trabajo, te cambia las personas. Cuando tú te metes en la palabra, te cambia las personas, el entorno de las personas con las que tú te rodeas cambia también, porque hay personas, estaba escuchando a una joven en la iglesia donde nosotros vamos, que estaba predicando sobre la simpleza, y Dios transforma tanta tu vida en esto que estamos hablando de la influencia, que cuando tú te metes en la palabra, hasta las personas con las que tú hablas, Dios las cambia, porque cuando tú entiendes esto y te transforma tu forma de pensar, hablas tan diferente que no con las personas que hablaba antes podía hablar, porque no te van a entender. Dios cambia, hermano, tu trabajo, Dios cambia muchas cosas, ¿verdad? Y es también una arma defensiva. Una arma defensiva que es una influencia. Yo me quiero enfocar, sí, este video lo quiero enfocar en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Lo quiero enfocar aquí, hermanos, porque de todos los pasajes que les he mencionado, este es el que creo que es del tiempo que nosotros necesitamos entenderlo ahora, más en este momento. En este momento, porque lo que va a venir en el mundo entero, lo que está por venir, tenemos que estar agarrados de esta palabra poderosa. Tenemos que estar plantados en esta palabra poderosa, hermanos. Dice Hebreos 4:12, dice, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Eso es lo primero que no se nos debe olvidar, hermano. Es viva y es eficaz. A veces las circunstancias y lo que estamos viendo venir sobre el mundo entero, podemos decir, pero no estamos viendo esa eficacia. No estamos viendo que sea viva. Pero la palabra de Dios, independientemente de lo que tú y yo creamos, es viva y es eficaz. Independientemente si tú la guardas o no la guardas, es viva y es eficaz. Esa es la palabra de Dios. Dice, más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Esto fue lo que a mí me encantó y me ha bendecido. Me estoy revolucionándome la mente todavía analizando esto, porque dice, parte el alma y el espíritu. Mi alma está llena de emociones, mi alma está llena de muchas cosas aprendidas equivocadamente. Mi alma tiene un montón de pensamientos equivocados. Mi alma no entiende ni siquiera, hermano, los preceptos de Dios, la voluntad de Dios. Entonces mi alma tiene que ser separada, dice, y el espíritu, porque el espíritu tiene que venir a través de la palabra. El espíritu tiene que venir educando mi alma. El espíritu tiene que venir transformando mi alma. Vamos a ver en otro video un poquito más esto, porque el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios lo usa mediante el Espíritu para limpiar el alma. Entonces es necesario hacer una separación. Es necesario hacer una separación. Es como que usted quiera pintar una casa, limpiar una casa con todos los muebles que están adentro. Tiene que vaciarla primero
dejarla libre para poder hacer una limpieza completa, una limpieza correcta. Entonces, imagínense, aquí dice que separa el alma del espíritu. Es necesario separarlo para que el espíritu pueda ministrar mi alma, para que el espíritu pueda enseñarle a mi alma cómo es que mi alma tiene que pensar, cómo es que mi alma tiene que ver las cosas, cómo es que mi alma se tiene que enfocar en lo espiritual, no en emociones de mi alma, o sea, en lo carnal, sino en lo espiritual. Y poco a poco, mediante esta separación que lo hace la palabra de Dios, es que nosotros vamos encaminándonos, encarrilándonos en el ambiente espiritual, en el ámbito espiritual, en el mover del Espíritu de Dios. ¿Cómo pasa esto? Poco a poco, a través de las pruebas, precisamente a través de las pruebas, a través de las circunstancias que tú vives, y esto se hace efecto en tu vida, sí. Que esto se haga efecto en tu vida, entonces tú vas aprendiendo cómo es el mover del Espíritu y cómo es el mover de la carne, cómo es el mover de tu alma. Cuando tú te mueves conforme a la carne, conforme a tu alma, tú vas viendo los fracasos en tu vida, tú vas viendo los problemas que no se resolvieron, tú vas viendo que lo que tú propusiste en la carne no funcionó. Entonces, pero cuando tú dejas que el Espíritu actúe, esa separación, entonces el Espíritu viene y propone las cosas y tú vas viendo que lo que el Espíritu hace tiene efecto positivo, tiene una influencia positiva en tu vida. Los problemas cuando fueron guiados por el Espíritu se resolvieron. La situación que tú estabas mirando difícil o imposible, cuando lo ves a través del Espíritu, lo ves posible. Entonces aquí esta transformación es necesaria para que nosotros, los hijos de Dios, vayamos entendiendo que hay muchas cosas que si tú agarras de la palabra y lo apegas a la carne no funciona. Porque dice que lo carnal no puede dominar a lo espiritual, pero lo espiritual sí puede dominar lo carnal. Lo espiritual puede explicar a la carne, pero la carne o lo carnal no puede explicar lo espiritual. Eso dice la palabra en Corintios. Entonces es necesaria esa separación que se haga en nosotros para poder entender. Y eso lo hace la palabra. Tenemos que empezar a leer, hermano. Tenemos que empezar a leer, a meditar en ella, para que esta separación se dé, para que podamos entender por qué están pasando cosas y qué cosas están en nuestra vida que necesitan ser cambiadas o haber cambio. Y la palabra va a hacer ese cambio. Luego dice también ahí que va a separar las coyunturas y los tuétanos. Esto también es importante, como les digo, este texto es bien bonito, porque dice que va a separar las coyunturas de los tuétanos. Las coyunturas son las cosas que van alrededor del hueso, le llaman cartílago o articulaciones. Son las cosas que van alrededor de los huesos para unir otro hueso. Esas son las coyunturas, para permitir la movilidad, ¿verdad? Pero los tuétanos es lo que va dentro del hueso. Es como la sustancia del hueso. Cuando la palabra dice que tiene que separar las coyunturas de los tuétanos, está especificando que las coyunturas representan las circunstancias de tu vida. Las coyunturas van a representar las circunstancias de las que tú estás viviendo y que son reales, son circunstancias reales. Por ejemplo, un problema económico, un tiempo en el que tú no tienes trabajo, económicamente estás fregado. Esas son circunstancias reales porque no tienes trabajo. Un problema de una enfermedad, de una epidemia como la que estamos viviendo. Problemas en el matrimonio son circunstancias reales. Problemas en la familia. Problemas de cómo educar a tus hijos que están adolescentes y que se están volviendo rebeldes. Son circunstancias reales. Todas esas son las circunstancias. Son las articulaciones. Pero los tuétanos, lo que va dentro del hueso, es tu verdad central en Dios. Los tuétanos es tu yo, el yo de Dios en ti, el yo de Dios en ti cuando Él te creó. Cuando Él te creó dijo, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer, los creó a su imagen y semejanza. Dice su palabra que cuando nosotros nacimos y nos escogió a nosotros, y te escogió a ti como su pueblo, como sus hijos, te escogió desde el vientre de tu madre. O sea, en otras palabras, antes del vientre de nuestra mamá, ya Dios había pensado en nosotros, crearnos nosotros. Estábamos primeramente en la mente de Dios antes de haber estado en el cuerpo de nuestros padres, de los progenitores. Entonces quiere decir que si estuvimos en la mente de Dios primeramente, es porque Dios nos trae a nosotros con un propósito que se cumpla dentro del propósito de Dios. No sé si tú entiendes. Dios te hace nacer con un objetivo, pero que tú trabajes o que tú te desarrolles dentro de la voluntad de Dios, dentro del propósito de Dios. Dios tiene un propósito y lo puede representar como una línea, porque este es el propósito de Dios.
Y entonces Dios te acomoda para que tú sirvas en sus propósitos. Para eso te creó Dios. Esa es tu verdad central. Esos son los tuétanos. Pero Satanás está buscando la manera de sacarte de ese propósito de Dios. Está buscando la manera de sacarte de esa voluntad de Dios. El enemigo va a buscar la manera de que te pierda, de que te distraiga, que te desvíes del propósito de Dios. ¿Y qué hace? Para distraerte, usa las coyunturas, las articulaciones, la usa que representan las circunstancias que tú vives, que son reales, ¿verdad? En el mundo, pero para sacarte de esa verdad central, de esos tuétanos. Entonces, la palabra de Dios separa las coyunturas de los tuétanos. O sea, separa las circunstancias que estás viviendo, que son real, las separa de la voluntad de Dios. La separa de la verdad central de Dios, para que a través de la palabra de Dios tú puedas mirar la verdad de Dios en tu vida, tú puedas mirar lo que dice la palabra de Dios para tu vida, de las circunstancias que tú estás viviendo, de la verdad que tú estás viviendo, que es una verdad, pero esa circunstancia, esa verdad que tú estás viviendo, nunca, jamás debería afectar la verdad tuya en Dios. La afecta cuando las cosas están juntas, cuando las coyunturas y los tuétanos están juntos. Entonces la palabra dice, necesito separar eso para que el Hijo de Dios pueda mirar que las circunstancias que está viviendo no son su verdad y pueda entender y mirar que la verdad de Dios que está mirando, esa es su verdad, y entienda que esa es la verdad en Dios. Una prueba de esto, hermanos, es que cuando estaba aquel profeta con su criado, él no podía mirar su verdad. Y entonces el criado sale desde donde estaban ellos ahí y mira un gran ejército que venía en busca de este profeta y lo iba a matar. Era verdad, esa era una circunstancia, eso era verdad, lo iba a matar. Pero el criado cuando abre se asusta y le dice, Señor, mi Señor. El profeta viene y la oración que hace es, Dios, ábrele los ojos. Porque el profeta, a través de la palabra, era un profeta, había separado las circunstancias de la verdad, de su verdad. Él sabía que era un hombre de Dios y que llegaba a ese lugar o hacía las cosas por la palabra. Los profetas sabían en ese tiempo que todo lo que pasaba por la palabra. Por eso los reyes iban y consultaban a los profetas, porque sabían que ellos tenían palabra de Dios y vivían conforme a la palabra, no conforme a las circunstancias que estaban ahí. Entonces cuando el profeta hace la oración, le dice, abre los ojos al criado. El criado puede mirar un ejército mayor de ángeles, de un ejército espiritual, y eso le da tranquilidad, porque sabe que el ejército que está con ellos de parte de Dios es mayor que el ejército que estaba en el mundo. Por eso dice el Señor en su palabra, mayor es el que está en ti, en nosotros, en mí, que el que está en el mundo. Dice el Señor, no tengas miedo, confiad, dice el Señor en su palabra, confiad, porque yo he vencido al mundo. Jesús venció al mundo en la cruz de Calvario. Esa es la verdad, Él lo venció todo en el mundo. El mundo fue vencido en la cruz de Calvario. Dice, y confiad, dice, yo vencí al mundo. ¿Fue tentado Dios? Hermano, claro que fue tentado. Había muchas circunstancias ahí. Entonces, lo importante acá, hermanos, es que nosotros entendamos esto. Confiemos en Dios. La palabra aquí, esta separación la hace para que aprendamos a depender de la palabra, a depender de lo espiritual, a creer que la palabra tiene una influencia y las circunstancias ahí van a estar, hermano, pero no nos van a afectar si nosotros miramos la voluntad de Dios, miramos esos tuétanos, esa verdad, miramos esa verdad de Dios para nuestra vida. Eso es muy importante. Hay muchos ejemplos que te hablan acerca de esta influencia poderosa de la palabra de Dios, de esta separación de las circunstancias. Hay muchas, hermano, hay muchas circunstancias. ¿Usted se acuerda cuando Pablo fue trasladado, porque fue por voluntad de Dios? ¿Se acuerdan? A Pablo le dijeron, el dueño de este cinto que no se mueva porque va a sufrir. Y Pablo dijo, no, yo tengo que hacer lo que es la voluntad de Dios, la palabra de Dios. Y cuando Pablo va en aquel barco, en aquella proa, va ahí, hermanos, dice que había una tormenta fuerte. Imagínense qué diferencia. Una tormenta fuerte, pero Pablo estaba ahí. Pablo, hermano, había recibido una palabra de Dios
en el momento de esa circunstancia, el Señor le dijo: Pablo, es necesario que esto pase porque tienes que comparecer con el hombre que tenía que comparecer en ese momento. Pero el Señor le dice: pero Pablo, tranquilo, porque los que están contigo, ninguno va a perecer. La circunstancia era una verdad, había una tormenta. La nave, hermano, iba a sotaviento. La nave se podía haber destruido, y podían haber perecido ellos, porque esa era la verdad. Pero Pablo, en medio de la circunstancia, usted se imagina, en medio del problema, en medio de que estaba en juego la vida y la muerte de ellos mismos, Pablo le da la palabra que él había recibido de parte de Dios y le dice: tranquilo, no tengan preocupación, tengan tranquilidad, dice Pablo, tengan tranquilidad porque prácticamente dice: todo está bien, dice Dios, todo está bien. Usted se imagina toda la tripulación. Toda la tripulación estaba ahí, hermano, de una manera preocupante, desesperado en las circunstancias, desesperado en el problema, pensando: este hombre está loco. Además, Pablo era un esclavo, Pablo iba preso, iba como un preso, iba como un diario, como un convicto. En otras palabras, imagínense, un convicto iba ahí, prácticamente lo llevaban preso a Pablo y lo llevaban como un convicto. Y este convicto, pero como este hombre, no importa, hermano, las circunstancias en la tierra, lo importante es que este hombre tenía palabra de Dios, venía con palabra de Dios. Y dice: wow, qué tremendo, dice. Y entonces le dan una palabra de consuelo a ellos, no la creyeron. Pero ¿se cumplió o no se cumplió? Porque Pablo creyó la palabra que Dios le dio y no se dejó llevar por las circunstancias. Y dice que llegaron todos a tierra y llegaron bien. Pero cuando llegan a tierra, le pica una serpiente. Y los que estaban en ese pueblo dijeron: wow, si no murió en esa tormenta, que dice que ellos sabían que es una tormenta fuerte, como un huracán, o qué sé yo, si no murió como eso, wow, qué tremendo. Quiere decir que ahora la serpiente lo va a matar. Pensaron la gente de siempre que está alrededor, pero no le pasó nada. No le pasó nada. Cuando la serpiente lo picó, no le pasó nada. ¿Qué significa esto, hermano? Prácticamente, ¿qué es lo que significa? La palabra de Dios, hermano, cuando nosotros nos paramos en la palabra del Señor, es necesario, hermano, muy necesario que creamos a la palabra. ¿Cuál fue el resultado de esa estadía de Pablo en esa isla? Más bien comenzó a orar por los que estaban ahí. Los que estaban ahí comenzaron a creer más en Pablo, en ese hombre que iba preso. Pero ese era un hombre de Dios, llevaba la palabra de Dios. La circunstancia en la que Pablo iba, imagínense. La circunstancia, iba preso, era verdad, iba preso. Pero era un hombre de Dios, llevaba la palabra de Dios, Era un hombre libre, aunque llevaba cadenas. Era un hombre libre, aunque llevaba cadenas. ¿Quiénes se dejaron guiar por Pablo para que le fuera bien? Los que estaban ahí alrededor. Pero él llevaba cadenas, era verdad, pero Pablo era un hombre libre. Y comenzó a orar por los que estaban ahí. Y se glorificó Dios, hermano. Y eso es lo importante, que podamos glorificar a Dios. Dios quiere que nosotros lo glorifiquemos en medio de las circunstancias. Dios quiere que nosotros demos la gloria a Él en medio de las circunstancias. Es necesario que lo hagamos en medio de las circunstancias. Pero ¿cómo nos puede ayudar eso a nosotros? A través de su palabra, separando las circunstancias de nuestra verdad. Cuando salgamos en victoria en todo lo que estemos pasando, hermano, glorifiquemos a Dios. Que la mejor victoria va a ser cuando estemos sentados a la mesa del Cordero, en la cena, en la boda con el Señor Jesucristo. Dios me lo bendiga grandemente, mis hermanos.